Bem-vindos a este miércoles. E vamos iniciar os trabalhos desta noite com uma mensagem do livro Companheiro, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Cuestiones de renovación. Não puedes modificar o mundo em la medida de tus próprias ideias, mas tu sim puedes modificar-te. Nadie está impedido de renovar tal ou qual concepção em sua própria cabeça, assim como a semente deline a forma e o destino del árbol. Tus próprios desejos configuram tu vida. Aprende a ganhar simpatias, sabendo perder. Siempre es aconsejable corrigir nuestros modales antes que las circunstancias de la vida nos obriguen a mejorarlos. Oyendo siempre más y hablando un poco menos, conseguirás numerosos recursos que van a favorecer tu própria renovação. Escucha com atenção as opiniões de los demás, aun quando elas te pueden parecer de lo más absurdas. El diálogo debe ser um processo para poder aprender, pero não para disputar. Em qualquer circunstância, conviene ter presente que, talvez, dentro de muito poucos dias, puedas necessitar de essa persona a la que consideras de lo más desagradable. Aceitar nossos problemas com bom estado de ânimo é a melhor maneira de converti-los em fatores de ajuda para nós outros mesmos. A irritação é o meio eficaz para prejudicar nossos próprios interesses. Todo choque é uma oportunidade para que te exercites em la ciência de la direção. Cada pessoa se modifica em aquilo que se propõe renovar. Podrás disfrazar o desânimo com as mais belas palavras, sem embargo, o desânimo não te reportará proveito algum. Este livro realmente traz essas frases, essas mensagens curtas que hablam muito. E eu creio que cada vez que leemos, encontramos aí várias questões que no dia nos agarraram mal e que ao procedemos de maneira equivocada. Por isso, ler companheiro é companheira de verdade. Vamos fazer nossa oração para começar os trabalhos desta noite. Amado Maestro Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui esta noite mais, nesta casa onde vinimos buscar a paz, buscar o conhecimento, buscar um pouco mais de como conduzir nossa vida, de sensações, de emoções, de aprendizado que conduz nosso espírito no dia a dia. Pedimos, Senhor, que seja conosco esta noite mais, que os buenos espíritos possam estar nos intuindo e nos conduzindo em nossos pensamentos, em nossos aprendizados, e principalmente os irmãos que vão trazer a palavra de ensinança para nós outros nesta noite.
agradecemos por poder llegar a esta casa e também pedimos por aqueles que por ou outro motivo não puderam estar conosco. Te pedimos, Senhor, que suas bendições recaiam sobre todos nós outros. Que assim seja. Então, esta noite vamos quedar com Fernando, que vai ler o Pão Nosso. Buenas noches, mis hermanos. Gracias, Sidney. Que la paz del Señor esté con todos nosotros esta noche. Un gusto estar aquí otra vez con ustedes, hablando, compartiendo un poco de lo que es nuestra doctrina, un poquito para reflexionar también. En esta noche, en el capítulo 45 del Pan Nuestro, el capítulo se titula Cuando oréis. Y dice: y cuando estuviereis orando, perdonad. Jesús Marcos, capítulo 11, versículo 25. La sincera actitud del alma en la oración no obedece a los movimientos mecánicos vulgares. En las operaciones de la lucha común, la criatura atiende invariablemente a los automatismos de la experiencia material, que se modifica de manera imperceptible en los círculos del tiempo. Sin embargo, cuando se vuelve el alma a los santuarios divinos del plano superior a través de la oración, se pone la conciencia en contacto con el sentido eterno y creador de la vida infinita. Examine cada aprendiz las sensaciones que experimenta colocándose en posición derogativa a lo alto, comprendiendo que se le hace indispensable la manutención de la paz interna ante las criaturas y cuadros circunstanciales del camino. La mente que ora permanece en movimiento en la esfera invisible. Las inteligencias encarnadas, aun cuando no se conozcan entre sí en la pauta de las convenciones materiales, se comunican a través de los tenues hilos del deseo, manifestado en la oración. En tales instantes que debemos consagrar exclusivamente a la zona más alta de nuestra individualidad, expedimos mensajes llamados intenciones, proyectos y ansiedades que procuran el objetivo adecuado. Es digno de lástima todo aquel que utiliza la oportunidad para dilatar la corriente del mal, consciente o inconscientemente. Es por ese motivo que Jesús, comprendiendo la carencia de hombres y mujeres exentos de culpa, lanzó este expresivo programa de amor y beneficio de cada discípulo del Evangelio, diciendo: y cuando estuviereis orando, perdonad. Y bueno, mis hermanos, esta reflexión habla de muchas cosas, pero me deja pensando en la idea central, que sería que necesitamos una conexión, de siempre tener con los entes superiores, con nuestra espiritualidad que nos rodea, para justamente guiar el camino que es nuestro objetivo en la vida, tener un camino para poder llegar a la perfección, por guiar también nuestro pensamiento, que es lo que nos hace dirigirnos sobre ese camino. Así como, por ejemplo, cuando nos mudamos solos, a vivir solos, ¿verdad? Que a veces no sabemos ni qué jabón en polvo, por ejemplo, comprar. Siempre le llamamos mamá qué jabón de decir qué mejor es, o de dónde puedo comprar más barato. Siempre buscamos una respuesta que nosotros nos va a costar más por nuestra cuenta encontrar. Así es la vida también, que al fin y al cabo necesitamos tener ese alguien que nos guíe cuando estamos solos en este mundo. Pero al final y al cabo sabemos que no estamos. Tal vez materialmente podamos estar solos, pero estamos acompañados de alguna u otra manera. Y es así que en nuestra vida interior también tenemos que cuidar de esa manera, pidiendo obviamente a la espiritualidad que nos acompañe y nos guíe en ese camino que tenemos, a fin de sobrellevar esas batallas que día a día tenemos. Podrían ser algo simple o algo más complejo, puede llevar más tiempo, pero ahora sí es parte de nuestra prueba en la vida terrenal o material. Pero cada vez ocurre que tenemos una situación complicada, por ejemplo, que a veces terminamos ahí recién acordándonos de Dios, de Jesús, de pedir por favor que solucionemos cuando es algo muy difícil, muy complicado.
Pero no necesariamente puede terminar así. Solamente podemos buscar de la manera, en las cosas sencillas. No solamente orar para pedir, sino orar para agradecer. Esto también nos ayuda a estar conectados. Ahora en nuestra época todo es conexión, internet, wifi, todo hablamos de eso, pero allá arriba también tenemos una conexión que tenemos que mantener. Y por eso siempre tenemos que considerar que el mundo espiritual está pendiente de nosotros. No somos máquinas que hacen esto o aquello simplemente, que se levantan a hacer las cosas, comen, viven y mueren simplemente. Sino que somos más que eso. Somos personas que sienten, que sufren, que ríen, pensamos, que queremos ser mejores. Queremos alcanzar metas, ser felices. Que ¿quién no quisiera ser feliz? O ver felices a los demás, por lo menos, ¿verdad? Las máquinas no tienen eso. Nosotros tenemos un Padre que nos da una vida para alcanzar esa felicidad, ese objetivo, esa perfección. Y si no se puede en esta vida, tenemos otra oportunidad, porque la doctrina nos enseña que existe la reencarnación, que podemos tener otra oportunidad para subir ese peldaño en esta o en la otra vida, pero siempre mirando hacia adelante y siempre mirando hacia arriba para salir adelante de lo que sería nuestra vida material. Y así que el mensaje que puedo dejar para cerrar es que siempre mantengamos esa vida en oración, no solamente el orar, concentrarnos en un momento, sino todo el día tiene que ser nuestra oración, que va a ayudarnos siempre a mantener ese camino que al fin y al cabo tenemos y que queremos lograr llegar a esa felicidad. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Com a facilidade da comunicação que temos hoje, escutando um pouco algumas charlas que YouTube tem muita charla de Haroldo, de Valdo, de vários, e insistentemente todos eles sempre colocam a oração como uma necessidade extrema de nós outros. Em cada minuto de nossa vida, em cada ação que vamos executar, ao chegar, ao sair, de onde quer que seja, a oração é um condutor que nos ajuda muitíssimo, porque ela cria uma áurea, cria uma energia positiva ao redor de nós outros quando oramos. Então, reforçando o que dizia Fernando, queremos deixar claro isto, que a doutrina nos ensina, nos educa muito quanto à questão da necessidade da oração a todo instante. Passando um pouco para todos os trabalhos da casa, dia lunes, às 19 horas, sigue um grupo que vem estudar livro dos Espíritos por 30 minutos, e no segundo 30 minutos se hace vibração para todos aqueles que anotaram os nomes de pessoas no quaderno que está sobre a mesa. E isto é um trabalho que não tem interrupção em nenhum momento. Todos os lunes, das 19 às 20 horas, vai estar aí as pessoas que fazem esse trabalho. Então, se alguém queira vir, portas abertas, é permitido para quem queira participar. É muito positivo, é um trabalho muito bom. Nas sessões mediúnicas agora estão em recesso, não está atendendo. Próximo martes, dia 7, se hace uma reunião para decidir quando estará volvendo nas mediúnicas. Há 4 grupos mediúnicos. E o curso da doutrina espírita, sistemático doutrina espírita, o ESME, hoje se retomamos, e hasta a festa de hoje se poderia escrever, agora já não, porque já está adelantado. E uma vez a cada 15 dias temos uma reunião social,
que todavía não retomamos, iríamos retomar agora esta semana, pero dado este tema de dengue e chikungunya, então suspendimos porque se reúne aqui nesta sala cerca de 50, 60 pessoas. Então não é muito inconveniente neste momento por esta questão. Eu creio que na segunda quinzena de março estaremos reiniciando. Pero, como pedir não é proibido, estamos pedindo donações para as reuniões sociais que nós colocamos todas as donações que vêm, aí hacemos um bazar e vendemos por 1.000 guarani, por 2.000 guarani para as pessoas carentes que frequentam a nossa reunião do dia social. Então, se alguém tem algo em sua casa que já está um pouco usado, que quer trazer, com mil gosto. Agradecemos hoje nosso irmão que trajo aí uma caja grande, llena de coisas, e tudo isso nos ajuda porque para as pessoas é um custo insignificante, simbólico, pero juntando tudo no final, ajuda a casa também a pagar a conta de luz, as pessoas que fazem a limpeza e isso. Bueno, então agora vamos seguir com a charla de Jorge, que sempre é muito, muito importante, como todas. Muy buenas noches para todos, queridos hermanos, que continuamos en paz. Pedimos a la espiritualidad nos ampare en este trabajo previsto para esta noche. Y hoy en especial porque nos toca la oportunidad de hablar de un tema trascendental, un tema muy del momento y algo que tiene relación a situaciones permanentes que se nos presentan en la vida y como cuyo resultado, si aplicamos, encontramos paz, tranquilidad, felicidad, que es lo que más ansiamos. Y empezamos el capítulo 10 de nuestro Evangelio, donde en el ítem 1 al 4 hablamos sobre el perdón. Y nos dice nuestro Evangelio: perdonad para que Dios os perdone. Y a mí me gusta mucho utilizar materiales complementarios a nuestro Evangelio. Generalmente me gusta leer los libros escritos por Johanna de Angeli, que dan su enfoque o da su enfoque de los temas desde el punto de vista psicológico. Pero hoy tomé como referencia a un espíritu, a una persona quien en vida fuera profesora y tiene una forma tan particular de escribir. Si aquí hay alguien que sea profesor o que tenga tratos con profesores, sabemos que el profesor, el docente, utiliza mucho el lenguaje, un lenguaje ameno, un lenguaje sencillo, en muchos casos un lenguaje tierno, envolvente, y hace como que los conceptos parezcan más fácil, más sencillo de poder aprender. Y es el desarrollo exacto de nuestro Evangelio. Y como título le pone el poema del perdón. Imagínense ese toque de palabras que da para ponerle el título al mismo contenido
de nuestro Evangelio. Y es Amelia Rodríguez que escribe, y en este libro que muchos conocerán, Por los caminos de Jesús. ¿Y por qué le digo que me gusta tanto este libro? Porque fue uno de los primeros libros que yo leí cuando conocí la doctrina espírita. Y me cautivó porque tocaba los pasajes de enseñanza, de vida de Jesús con sus discípulos y lo que él iba pregonando por las diferentes ciudades que le tocaba recorrer. En esos 3 años, de los 30 a los 33 años, que Jesús manifestó en su plenitud el mensaje que Él estaba trayendo para la humanidad entera. Y en este caso en particular, donde Él sale a transmitir este mensaje del perdón, esta enseñanza, utiliza las ciudades más sencillas en los alrededores de Jerusalén y empieza a recorrer Cafarnaúm, Betsaida, Magdala, Corazín, pueblo de habitantes sencillos, pero que sufrían una enormidad, toda la situación político-social que en la época estaba muy fuerte y que las leyes eran como para cumplirse en forma categórica, tajante, sin compasión. Y ellos llevaban ese sufrimiento por dentro. Y es ahí donde Jesús empieza a hablarles. Así como cuando el sermón de la montaña, Jesús empieza a hablarles a los sufrientes, a darle esperanza, a mostrarle el camino y a curar el alma de todos aquellos que lo escuchaban en ese momento. De esa misma manera le hablaba a esta gente, y siempre en un grupo grande hay muchos que están ansiosos de escuchar la buena nueva y hay otros que se van para escuchar o tratar de ponerle una piedra en el camino, hacerle tropezar y hacerle caer a aquel que decía ser el Mesías. Entonces Jesús empieza a hablarles del amor, las distintas manifestaciones del amor. Y enseguida surgen las preguntas. ¿Cómo nosotros vamos a llevar a la práctica esto? Si pasamos hambre, no tenemos un trabajo, una oportunidad de generar los ingresos que necesitamos para tener una vida digna. Padecemos de enfermedades que no tenemos condiciones de pagar. Tenemos que cumplir con el pago de impuestos que se nos imponen. ¿Cómo vamos a llevar adelante esto? Y encima vienen los poderosos, nos atropellan y nosotros no debemos reaccionar. Entonces Jesús les dice: el amor es la manifestación
más sublime y más sencilla que el hombre puede practicar. Y la manifestación del amor se genera a través de una de sus herramientas, que es el perdón. Pero ¿cómo vamos a perdonarle a esta gente que viene y nos atropella? Y es ahí donde aparece como el principal interlocutor Simón Pedro, y le dice a Jesús, como para que todos puedan escuchar: Maestro, es en realidad 7 veces que nosotros debemos de perdonar. Y le responde el maestro: 70 veces, 7 veces, Simón. Y ahí nos presenta una interpretación. ¿Por qué pregunta de esa manera Simón Pedro? Porque esa era la estructura que ellos tenían. Ellos aprendieron a ponerle número y tiempo a las cosas. Es por eso que Jesús le responde de esa manera. Eso nos dice Amelia Rodríguez. Por eso era necesario marcarle 70 veces, 7 veces. Y si nos vuelven a ofender y nos vuelven a dañar, y seguimos con el mismo proceso, Simón, debemos de perdonar todas y cada una de las veces y oportunidades que nos ofenden. Porque el que ofende está enfermo. Y nosotros al enfermo debemos de tratarle como tal, como un enfermo, y comprender que tiene limitaciones. Vuelve a preguntar Simón Pedro: Maestro, si llegan más allá de las ofensas y alcanza a generarnos un daño físicamente, ¿cómo llevamos a la práctica lo que tú nos enseñaste del ponerle la otra mejilla? Porque yo entiendo que si hacemos eso, estaríamos dándole un mayor valor al mal, y nosotros que procuramos estaríamos poniéndonos en un estadio inferior a aquel que nos hace daño. Y poco a poco Simón Pedro iba complicándole la situación a Jesús, pero Jesús, con la misma paciencia de siempre, se iba respondiéndole una y cada una de las preguntas que se iba presentándole Simón Pedro, porque le hizo más de 20 preguntas una tras otra. Y entonces le dice nuevamente: ¿y si le hace daño a alguien de mi familia? Si le daña a uno de mis seres queridos, ¿cómo tengo que reaccionar? ¿Seguiré quedándome quieto, aceptando que le haga el daño a mi ser querido sin reaccionar?
y le dice Jesús: Simón, una vez más te repito, aquel que usa la violencia en todas sus manifestaciones es un enfermo del alma, que necesita que nosotros le enseñemos con amor y compasión. Entonces, ¿qué hacemos? Si la situación se torna en realidad mucho más grave de lo que comúnmente se podría resolver en familia y pasa más allá de los límites, igual perdona. Deja que las instituciones hagan su parte. Pero maestro, ¿y si le saca la vida a mi hijo, a mi esposa, a mi madre? Y Simón se iba poniendo más preocupado. Y Jesús le sigue respondiendo: en realidad, Simón, la vida no se le saca a nadie. Nadie puede perder la vida. Y le deja como una premisa, como un principio básico, pero un principio fundamental. Desde el momento en que nosotros fuimos creados, sencillos, ignorantes, lo único que nunca más, hasta la eternidad, tenemos posibilidad de perder la vida. Ya nunca más. Y dejó plantado Jesús como una enseñanza ahí para esta gente, encabezado por Simón Pedro, para ir realizando las preguntas. Y le dice Jesús: Simón, ten presente esta premisa y nunca más te olvides. Felices son los que perdonan, porque se liberan de las pasiones y obtienen la paz. Repetí 20,000 veces hoy para tratar de grabarme esta premisa, porque me di cuenta de algo. Nosotros todo el tiempo buscamos ser felices. ¿Quién no busca la felicidad? Y sabemos que la felicidad propiamente dicha cuesta mucho. Pero los momentos de felicidad debemos de aprovecharlos al máximo. Y aquí nos da una clave. Felices son los que perdonan, Simón, porque se liberan de las pasiones y obtienen la paz. Y es tan difícil y complicado no leer e interpretar o comprender o entender o aprender una premisa o un mensaje, sino es tan difícil poner en práctica
cuando la prueba llega verdaderamente a nuestro ser y a nuestra vida. Y hoy le estuve contando a Gloria una experiencia que me tocó vivir muy difícil, pero no tan difícil como para aquella persona que fue puesto a prueba. Cuando un día normal, saliendo a trabajar, cada uno haciendo lo que teníamos que hacer, en un momento dado llega una noticia que un compañero de trabajo se accidenta gravemente. Y fuimos todos los que estábamos en la zona donde ocurrió el accidente. Y cuando al accidentado, al compañero de trabajo, lo traen en la ambulancia, fallece por el camino, porque no tuvo ya forma de soportar su cuerpo los golpes que había tenido. Yo estaba trabajando como jefe de un grupo de ventas y este muchacho era parte de mi grupo. Y era recibir, hacer todo el proceso legal que se tenía que hacer y posteriormente venir y entregarle acá en Asunción a su mamá el cuerpo de su hijo. Y llegando acá a su casa, la señora le recibe a su hijo con un dolor tremendo, pero con una madurez espiritual extraordinaria, que con mucho dolor, mucho llanto, el dolor de madre que está perdiendo a un hijo joven, lleno de vida y esperanza para ellos, y ella dice entre sus llantos sobre su hijo: yo, Señor, no estoy molesta contigo porque le llevaste a mi hijo. No me enojo. Yo te pedí que me mandes una prueba, cualquiera sea, no importa que sea difícil, pero te pedí que me mandes una prueba para poder demostrarte mi verdadero amor hacia ti. No pensé que me ibas a enviar esta prueba tan difícil, pero acepto, porque Él es tu hijo. Y después me llama la señora, y el compañero que falleció se iba como acompañante, y el chofer se salvó. Y me dice: ¿dónde está el muchacho que manejaba la camioneta? Está en su casa. Quiero que venga. Yo no le voy a recriminar nada, pero quiero que venga. Quiero mirarle a sus ojos y que él me explique cómo fue el accidente. Y quiero darle un abrazo. Tal vez el abrazo que yo le hubiese querido dar a mi hijo, pero en su nombre quiero darle un abrazo y decirle que le perdono. En realidad,
siempre me emociona cuando me acuerdo porque fue muy difícil. ¿Y cómo le convencí al compañero que venga? Si todo el mundo decía ahí, denunciarle, llamarle a la fiscalía, mandarle preso, le mató a tu hijo. Y ese mensaje de llevarle preso y compañía llegó al oído de este compañero. Aparte, él estaba más choqueado que cualquiera de nosotros por toda la situación. Pero le traje. Y quería ella ahí, en cuerpo presente de su hijo que esté, no después. Y vino el compañero. Y yo creo que fue una de las manifestaciones o demostración realmente de lo que aquí nos viene a enseñar nuestro querido Maestro Jesús: el perdón. Esta madre que le dice a este muchacho que conducía el vehículo, uno no sabe, fue imprudente, no fue imprudente, pero su decisión en el volante le truncó la vida a su hijo. Y esto es lo que viene a enseñarnos nuestro Evangelio el día de hoy. Y le recalca Jesús a todos los que le estaban escuchando, a todos. Y les decía: el perdón es la herramienta que a todos nos va a producir felicidad en nuestro corazón, porque es la manifestación del amor. Quien perdona de verdad erradica poco a poco el odio, el rencor y el deseo de venganza de su corazón. El perdón es el olvido de las ofensas. Esa es la máxima manifestación del perdón, el olvido de las ofensas. Pero ¿cómo olvidamos si de verdad nos vino a hacer daño? Y nos dice Jesús que la única forma en que nosotros podemos olvidar el dolor, el daño, el sufrimiento que nosotros estamos pasando es cuando comprendemos que quien genera ese dolor y ese daño está enfermo. Y que nosotros, bajo ninguna circunstancia, vamos a poder hacer justicia a semejante dolor o semejante sufrimiento. Porque para ello están las leyes de Dios. Estas leyes se encargarán de hacer justicia. Y quien generó ese dolor y ese sufrimiento ya lleva en su conciencia lo que ha hecho. Pero su orgullo no le permite aceptar ni por un segundo que ha sido causante injusto de lo que ha generado. Siempre encuentra una razón por el cual actuó de esa manera. Siempre. Pero es un justificativo
que no pasa la conciencia. Imagínense lo que Jesús le explica acá y a Simón Pedro. Todo el justificativo no traspasa la conciencia del que ocasiona el daño. Entonces, ese llamado constante de la conciencia lo lleva permanentemente. Amaina un poco con los justificativos. Y finalmente nos dice Amelia Rodríguez, el poema del perdón, hoy como ayer y ciertamente como mañana, será el himno de los espíritus en camino de sublimación, que cantarán mientras ascienden el monte del Calvario, desde cuya cima se elevarán inmolados al reino del amor puro, vestidos de eterna paz. Y es preferible siempre, siempre y en todas las circunstancias ser el ofendido y no el ofensor, Simón Pedro. Y culmina Jesús su enseñanza de ese día. Ya de una manera poética nos explica nuestro libro de que el sol poco a poco iba descendiendo, el viento era calmo, el ambiente era tranquilo y se sentía mucha paz en el ambiente donde estaban todos estos habitantes que habían llegado exaltados, con mucho dolor, con mucho sufrimiento y reclamando permanentemente las injusticias que ellos entendían. La sociedad y la política utilizada ahí se reflejaba en ellos, pero se retiraron en paz. Así que, mis queridos hermanos, el mensaje de hoy es muy difícil de llevar a la práctica, pero yo creo que hoy, entendiendo un poquitito más lo que representa para nosotros, y en la medida que comprendamos, se va a tornar cada vez más fácil. Lo importante es poner en práctica todas las veces que podamos, porque así, de esa manera, es una cuestión matemática, geométrica, directamente proporcional a mayor aplicación del perdón y manifestación del amor, menor manifestación del odio, del rencor y del deseo de venganza que está impregnado también en nuestro ser. Muchas gracias por su atención, mis queridos hermanos, y que continuemos en paz. Muchas gracias a usted, Jorge. Uma mensagem tão clara, tão fácil de entender. Isso, Mahatma Gandhi já dizia, né, que se perdiera tudo que se escreveu sobre Cristo, todo, e sobrasse somente o Sermão del Monte, já bastaria para salvar a humanidade. E este livro de Amália Rodrigues, realmente, ler e reler quantas vezes possível, porque se aprende muitíssimo cada vez. Nós outros incorporamos muito
nos sentimos no sapato de Simão Pedro, questionando e nos sentimos covardes quando não reacionamos. Por isso estamos aí há 2000 anos atrás, de volta perguntando as mesmas coisas que Simão Pedro perguntava. Seria bueno avançar um pouco mais. Então vamos fazer nossa oração para ir encerrando o trabalho desta noite, agradecendo muitíssimo por Fernando e Jorge nos trazer essas ensinanças. Amado Maestro Jesus, amigos espirituais desta casa, que nesta noite mais nos brindaram com esta ensinância tão grande, com estas palavras que nos levam a conduzir nosso sentimento ao mais nobre do ser humano. Te pedimos, Senhor, que nos haga a ser eco dentro de nosso coração, de nossa mente, para que já possamos ir aprendendo um pouco mais e exercitando toda esta noção do perdão, que realmente é o único que irá conduzir todo nós outros, toda a humanidade, a uma paz eterna. Sem isto, não haveremos de nunca chegar a esta felicidade plena que o Maestro nos deixou. Que a paz desta noite siga com todos nós outros hasta nosso hogar, e por onde quer que vamos, Senhor, possamos ser condutor desta ensinância tão buena e tão nobre que recebemos esta noite. Agradecemos a todos os companheiros que estiveram conosco, que a paz do Cristo esteja com todos de retorno a cada nossa casa, e seguimos com nossos passes e nossa água frutificada desta noite. Muitas graças, buenas noites a todos.